Muy buenas tardes para todos ustedes. Es un gusto que nos acompañen en esta tarde para poder compartir una experiencia, un tema que es de interés para todos y para todos y todas. Necesitamos como hablar de estos temas y agradecemos al colegio que ha abierto este espacio. Ahora también en pandemia siempre tiene estas oportunidades para los padres del colegio y ahora en esta experiencia de pandemia pues más necesario que podamos tener algunas orientaciones y que podamos platicar sobre algunos temas que pues nos están afectando a todos, ¿verdad? Y no solo en nuestro país, sino que es una cuestión universal que nos une ahora para poder discutir y darle como una salida o tratar de encontrar alguna forma de poder lidiar con esta situación que todos estamos viviendo. El colegio ha acompañado a sus hijas y han encontrado como el tema que vamos a tratar hoy como algo que podría servirle a todos y que de alguna forma es lo que más se ha repetido, según me han contado, todo este tiempo, ya año y medio que llevamos en esta situación, y han encontrado que podríamos platicar el día de hoy de este tema que les podría beneficiar a todos. Vamos a hablar sobre el duelo y la resiliencia como una manera, como una forma de poder iluminar la salida a esta situación complicada que pues todos vivimos. Vamos entonces a platicar ahora de duelo, de la situación en familia, de resiliencia. Tal vez sea una palabra que ya han escuchado por ahí en otros ambientes, porque es algo que le estamos dando mucha importancia ahora. Se le viene dando importancia desde hace algunos años, pero ahora particularmente estamos acudiendo como al término, conocer de qué se trata, y es de lo que vamos a platicar el día de hoy. La idea es que podamos ver cómo a la familia nos ha presentado esta situación retos. Muchos retos, muchas situaciones difíciles, incómodas, situaciones que han implicado que nos tenemos que adaptar, que nos urge adaptación, que no nos preguntaron quiénes querían vivir esta experiencia, sino más bien vino la situación compleja, el encierro, para protegernos, luego todo lo que la enfermedad ha traído, y pues ya no nos es tan ajena, ¿verdad? Esta situación del COVID ya no nos es ajeno, nos ha afectado a todos, algunos muy de cerca, familias que han perdido algún miembro o que han perdido otras cosas, pero en general todos en familia hemos perdido. Y entonces hemos tenido que atravesar por estas situaciones que implican retos, ¿verdad? Una situación coyuntural, mundial, en la que todas las familias hemos tenido que pasar por algunas situaciones complicadas y tenemos que enfrentar los retos que la situación nos ha presentado. Digamos que no son de repente como los mismos retos para todas las familias, pero sí ha implicado retos. A algunas familias les ha implicado más difícil y a otras pues lo han ido llevando mejor y no les ha afectado tanto. Pero de que a todos nos ha tocado enfrentar la situación compleja y tener que afrontarlo como un reto y tener que salir adelante, eso sí nos ha tocado a todos, de una o de otra forma. Y cada uno sabrá como qué situaciones han sido complejas en su familia y que les ha tocado, pues asumirlo y resolverlo y poder llevarlo dentro de lo que se pueda resolver, poder llevarlo. Entonces vamos a hablar de que
hemos tenido pérdidas en este tiempo de la pandemia. Hay familias que han perdido, personas en la familia que han perdido el trabajo, y esto ha implicado una situación muy complicada, la parte de la economía, y ha sido un reto duro, ha sido una pérdida dura, la pérdida de trabajo, y han tenido que salir adelante, inventar formas, crear maneras de poder resolverlo. También hemos perdido, como les decía, como una cuestión económica, y tal vez hemos tenido que adaptar la vida con lo que sí podemos contar, a cambiar el estilo de vida, a perder tal vez lo que traíamos, o adaptarnos a una nueva forma de vivir la economía. También hemos perdido la estabilidad, o la estabilidad como la conocíamos y que veníamos viviendo, ¿verdad? El ritmo de vida que traíamos, pues lo hemos cambiado, lo hemos perdido, y más para los jóvenes que están estudiando, sus hijas han tenido que cambiar esa rutina que les daba cierta estabilidad, la han tenido que modificar para poder salir adelante. La han ido modificando y han tenido que adaptarse a esto de la virtualidad, a las clases en línea, a manejar la situación, la educación dentro de la casa. Y esta estabilidad que traíamos antes se ha visto afectada y ha implicado retos que hemos tenido que irnos adaptando para poder sobrellevar esta situación. Pero también, digamos que estas primeras ideas que les pongo aquí, laborales, económicas y de la estabilidad, tal vez nos han afectado más a los adultos, tal vez más a los padres de familia, ¿verdad? Y hemos tenido situaciones estresantes, más o menos, situaciones complejas que hemos tenido que idear, que hemos tenido que, pues con creatividad y con mucha resiliencia, con mucha capacidad de resolución de problemas, poder salir adelante. Pero las niñas también han tenido pérdidas. La pérdida tal vez más importante que sus hijas han tenido ha sido la pérdida de contacto social. Esta ha sido una verdadera pérdida. La pérdida de contacto social es más importante, digamos, cuanto más años tienen los estudiantes, más importante es la socialización. Para todos es importante, pero a los adolescentes les ha afectado verdaderamente la pérdida de contacto social, con sus iguales, con sus maestros, con otros niños de otros espacios. Esto les ha afectado y ha sido una pérdida, y han tenido que lidiar con esta situación y lo que la pérdida implica. Pero también hemos perdido el contacto con la familia extendida, y esto es una pérdida que a todos nos ha afectado. Hemos perdido el contacto con amigos, la experiencia de la socialización, y también con familia. Y eso ha sido una pérdida que ha sido muy importante y ha implicado un duelo, que ha implicado un sufrimiento para la adaptación, ¿verdad? Y imagínense también, los jóvenes han perdido la posibilidad de hacer nuevos contactos, de ir a nuevos grupos, de conocer a nuevas personas, cuando en la adolescencia y la juventud temprana la socialización es el aspecto tal vez más importante de la vida, ¿verdad? Los amigos, el grupo de iguales, y han tenido que adaptarse a esto. Y todos hemos perdido las rutinas y la seguridad que tal vez estas rutinas nos proporcionaban. La seguridad en otros espacios o de otras formas también tiene que ver con que sentimos la amenaza constantemente. Sentimos la amenaza de la enfermedad, del contagio, sentimos la amenaza de perder a seres queridos. Y entonces estamos todo el tiempo a este filo, y ahora con la crisis
que estamos viviendo se incrementa más, ¿verdad? Ni siquiera el año pasado la situación, los datos eran tan alarmantes como están siendo ahora. Me imagino que ustedes han visto la situación en los hospitales que están saturados, que no hay insumos, no tenemos vacunas, y esto incrementa la seguridad de la población en general. Nuestro estado de bienestar psicológico se ve afectado. Se ve afectado no solamente por todo esto que hemos hablado, de lo que hemos perdido, sino que no podemos ver una resolución a esto, como en otros países que ya están viviendo de otra manera la pandemia, nosotros pareciera que apenas estamos empezando. Entonces esto amenaza nuestra seguridad, nuestro bienestar psicológico, de sentirnos seguros y de poder establecer rutinas de nuevo. Y esto sin quererlo o sin que nosotros podamos hacer mayor cosa, pasa por nuestro bienestar psicológico y nuestro bienestar emocional. Se ha reportado que hay más personas con dificultades de sueño, que hay más personas con depresión, con trastornos de ansiedad, y es porque nuestro bienestar psicológico se ha visto afectado por esto y no encontramos como una respuesta de seguridad en el sistema de salud. Y las personas que han podido vacunarse lo han hecho por donaciones y afectados en el bienestar psicológico. Esto es muy importante que lo veamos y que aceptemos que nuestro bienestar psicológico se ve afectado por estas múltiples pérdidas que hemos tenido. La amenaza de perder el trabajo, la amenaza de no socializar, no sabemos cuándo vamos a retomar la presencialidad, los datos aumentan, familiares y amigos más cercanos se enferman, y entonces esta seguridad se ve afectada y nos molesta, nos trastorna en la estructura psicológica a cada uno. Entonces, es importante que veamos qué pérdidas hemos tenido y analizar dentro de la familia qué pérdidas hemos tenido hasta ahora. Aquí hay algunos ejemplos, pero podrían ser otras, ¿verdad? Tal vez cambio de casa, cambio de colegio, cambio de la manera en la que vivíamos, estar todos reunidos en la familia ha sido una situación también muy estresante. Aunque no lo querramos ver de esa manera, ha sido estresante porque no estábamos acostumbrados a eso. Entonces hemos tenido tiempo para adaptarnos, hemos tenido que lidiar con situaciones de adaptación que no consideramos que podían venir de antes. Entonces, esta es apenas un inventario de algunas cuestiones que podríamos haber experimentado como pérdidas. Todas las pérdidas implican un proceso de duelo. El duelo es este proceso que es propio de los humanos, que es universal, todo el tiempo, todos los humanos en todas partes del mundo pasamos duelos. Es un proceso psicológico que reduce nuestra energía, que nos da emociones de tristeza, un estado mental decaído, de tristeza, para poder procesar lo que hemos perdido. Entonces el proceso de duelo es universal, es inevitable y se debe a la interpretación que podemos hacer como pérdida, como algo que teníamos antes y que lo dejamos de tener y que eso amenaza nuestro estilo de vida, nuestra experiencia. Y entonces hay unas fases en las que sabemos que todo ser humano experimenta cuando está en duelo. Primera es negación, por si no conocían estas fases, son propias para los seres humanos, y entonces negamos que algo se ha perdido. Y hay varias maneras de negarlo, ¿verdad? No hablamos del tema, hacemos chistes sobre situaciones estresantes, evitamos siquiera hablar de la persona o del tema, o nos ponemos falsamente positivos con lo que hemos perdido. Como no, todo va a estar bien, ya van a ver, esto no pasa nada, esto. No aceptamos tal cual lo que está pasando. Y lo que tenemos que hacer es
para esta fase, para salir de la fase de la negación, es aceptar. En la segunda fase del duelo que pasan los seres humanos, es la fase de la negociación. Y entonces cuando alguien descubre, por ejemplo, que está enfermo, entonces, y lo acepta como contrario a negarlo, y entonces decidimos, la mente de los humanos hacemos una negociación. Decimos, no, si me curo, prometo tal cosa, si me sana, dependiendo de la creencia religiosa que tengamos, ¿verdad? Si me sucede el milagro, si me pasa tal cosa, entonces yo voy a dar tal otra, yo me comprometo a tal cosa, y hacemos esa negociación ahí. Pero nos damos cuenta que si ya la pérdida ha tenido lugar, o el diagnóstico, la experiencia, y con la negociación no sucede lo que nuestra mente está esperando, que sea la cura o que sea revertir esa situación. Entonces viene una etapa de ira, de enojo. Los seres humanos nos enojamos y sacamos ese enojo. Entonces los niños están irritables, los adultos tenemos dificultades en concentrarnos, porque el enojo con esto que nos está pasando. Y nos hacemos preguntas, ¿verdad? En esta fase, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? Algunas personas dicen, yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie, ¿por qué me tenía que pasar a mí? O las expresiones que oímos, ¿verdad? ¿Por qué quienes tienen menos tienen que pasar? Y es el enojo. Yo no le estaba haciendo nada a nadie, yo he sido una buena persona, o estamos enojados, ¿verdad? Y podríamos pensar incluso en un enojo hacia nosotros mismos. Tal vez esto nos pasa porque hemos sido malos o porque yo he sido malo, yo he actuado mal. Y estamos en esta fase del duelo que es de enojo o de ira. Cuando se ha acabado la energía que implica estar enojado con el duelo, con lo que hemos perdido, lo que sea, ¿verdad? Pero la mente interpreta que si algo hemos perdido, entra en estas fases del duelo. Cuando se ha acabado la energía de estar enojado, entonces entramos a una fase de depresión. Ya la energía del enojo se acabó y entonces damos lugar a ideas más de depresión. No solo ideas, sino que a un estado emocional de depresión. Nos entristecemos, lloramos y aceptamos inmediatamente la pérdida. Pero estas son las 5 fases que deberíamos de pasar al experimentar una pérdida. No hay una pérdida grande o una pérdida pequeña, son pérdidas, ya sea de la salud, del trabajo, de la economía, de los amigos, de la fiesta que teníamos planificado, del viaje que habíamos planificado, lo perdimos. Y entonces, luego de la fase de la depresión, entramos a una fase de aceptación. Pero necesitamos pasar por los pasos anteriores. Y solo empezamos a superar el proceso de duelo o las fases de duelo cuando estamos dispuestos a aceptar. Esto es así. Esto está siendo de esta manera. Y hay pocas cosas que yo pueda hacer para revertir esta situación. Y entonces lo acepto y empiezo aquí a trabajar qué debería de hacer entonces. Ya perdimos al ser querido, no hay nada que podamos hacer para que regrese, no hay nada que podamos hacer para revertir la historia si me quedé sin trabajo. Esto ya pasó. Y entonces nos enfrentamos a eso y aceptamos lo que es. Y nos damos cuenta qué cosas podemos cambiar y qué cosas no podemos cambiar. Estas etapas estas fases del duelo, pueden durar mucho tiempo. Si las personas no se disponen, no se preparan, no aceptan, llegar a la aceptación, estas fases les pueden durar muchos meses, incluso antes de aceptar. Hay personas que se pasan una vida negando
la pérdida, negando el duelo. Entonces, la clave es para salir lo antes posible de estas fases del duelo. Hay que pasar por esto, hay que darnos permiso para estar incómodos, para estar enojados, para estar tristes por lo que hemos perdido. Hay que aceptar las emociones. Cuando usted esté con sus hijas y sus hijas se quejen, estén irritables, estén enojadas, entienda, están en una fase de adaptación, están en una fase de duelo. Y lo mejor que puede hacer un padre de familia con sus hijos, en este caso sus hijas, es aceptar lo que están viviendo. No corra, por favor, a decirle, ¿por qué estás enojada? Si tienes casa, si tienes un techo, si tienes comida, si tienes... Pues sí, eso es cierto, pero no es lo que nuestros hijos quieren escuchar. Ellos quieren escuchar que usted acepta esta experiencia del duelo, de las emociones que el hijo está viviendo. Dígale si estás enojado y es normal, está bien. Tú dime si puedo hacer algo por ti. O que esté deprimido, que esté triste, decaído. Acéptelo. Y hágale saber que usted comprende. Dígale, es normal que estés triste. Y aquí voy a estar contigo si estás pasando por esto. Si hay algo más que yo pueda hacer por ti, por favor, dímelo. Yo voy a estar contigo. Esa creo yo que es la expresión más saludable que cualquier ser humano puede escuchar. Saber que en sus procesos psicológicos, en sus emociones con respecto a las pérdidas, hay alguien que los puede acompañar. No corramos a ser optimistas, ¿verdad? Decir, hombre, no te pongas así, no estés triste, mira la vida tan linda, mira, vamos a hacer tal cosa cuando esto pase, vamos a hacer tal otra y vas a ver. Y corremos a negar la experiencia humana. Y entonces esto no facilita la resolución del duelo. Esto solo hace que lo posterguemos, que lo dejemos para más adelante. Entonces la sugerencia aquí es no corra a hacer que su hijo o su hija salga rápido del duelo. Dele espacio, por favor. Usted también, papá, dese espacio a vivir estas experiencias emocionales. Algunas veces necesitamos hacer una llamada a alguien solo para que nos escuche. Dese ese tiempo. Tomar alcohol, consumir alguna sustancia, tomar pastillas, y esto no resuelve tampoco las fases del duelo. Solo hacen que las posterguemos, que las dejemos para más adelante. El año pasado hubo un estudio muy importante que reflejó que se había incrementado el consumo de alcohol y el consumo de drogas. Se dispararon en Guatemala, hay un estudio sobre esto. Y yo podía entender que era porque muchas personas estaban tratando de lidiar con esta situación complicada y estaban tratando de lidiar consumiendo sustancias. Esto no resuelve. Esto solo posterga la resolución del proceso de duelo. Entonces, negación, negociación, enojo, ira, depresión, aceptación. Y entonces, cuando hemos caído al fondo, solo nos queda una, empezar a subir. Y empezar de manera creativa en la aceptación, empezar de manera creativa a buscar las resoluciones a las cuestiones. Usted, padre de familia, es un modelo para sus hijas. Usted es el modelo para enseñarle cómo se sale adelante de estas situaciones complejas. Tenemos que honrar a nuestros antepasados, a los humanos que estuvieron antes que nosotros y que tuvieron que lidiar con muchísimas pandemias y muchísimas situaciones complejas, guerras, muertes, todo lo que han tenido que lidiar los humanos y han salido adelante. Tenemos que hacer lo posible por copiar, por imitar esa conducta de nuestros antepasados que se han sobrepuesto a situaciones de depresiones económicas, de situaciones complejas, las guerras mundiales, la guerra interna en Guatemala, los conflictos que vivimos en estos países latinoamericanos, y aquí vamos saliendo adelante. Hay antepasados nuestros que han buscado maneras creativas para salir adelante de estas pérdidas. Entonces, un padre de familia se convierte en el modelo para sus hijos. Les transmite esperanza, les transmite optimismo, sin negar estas experiencias psicológicas que estamos pasando. Entonces, vamos a modelarles a nuestros hijos
la mejor manera de salir adelante, aceptando lo difícil que es, aceptando lo complicado que puede ser una situación como esta, que nosotros, nadie de los que estamos vivos había pasado por una situación como la que estamos pasando. Nadie. Esto es inédito y cada uno está buscando la mejor manera de salir adelante, la mejor manera de adaptarnos, la mejor manera de cuidarnos, pero vamos a salir adelante y le vamos a modelar a los hijos la mejor forma para ser resiliente y para salir adelante. Entonces, esto nos lleva a que como familia nos propongamos cómo hacer para que el estado de bienestar psicológico de nuestros hijos, de nuestra familia, sea pues el mejor posible. La resiliencia es una palabra que surge de la metalurgia. Es una palabra que habla de una cualidad que tienen los metales duros, de ser expuestos a situaciones muy adversas como la temperatura, y tienen la facilidad de estos metales de recuperar su forma original. Eso es un metal resiliente. Y usamos este término de resiliencia para los seres humanos, ¿verdad? La capacidad que los seres humanos tenemos de poder sobrepasar, de poder salir bien librados y tal vez salir mejores que antes de una situación complicada. Somos familias que hemos pasado por estas situaciones, pero que si nos preocupamos por salir adelante, si nos enfocamos en sacar lo mejor de esta experiencia, lo vamos a conseguir. Y esto depende mucho de cómo los padres de familia lo estamos modelando. Hay algunas estrategias que podríamos seguir para poder salir bien librados de esta experiencia, para reforzar las habilidades resilientes, ¿verdad? Y la clave es que la resiliencia a nivel de familia la vamos a construir en grupo, vamos a salir adelante en grupo y nos permite, cuando nos enfocamos en la manera de encontrar la mejor salida, en la manera en la que todos estemos bien, que sobrevivamos bien a una situación estresante como la que estamos pasando, todos vamos a salir adelante. Es importante que en la familia no querramos, esto es un consejo, no querramos que todos manejemos la situación de la misma forma. Cada organismo tiene su propia manera de salir adelante. Claro, con el modelo y demás, puede ser bueno, pero vamos a respetar el tiempo de cada quien. Vamos a respetar que en algún momento, pues un hijo está irritable, está tenso. Vamos a respetar eso. Vamos a respetar que pues necesitan actividad física y vamos a respetar eso y vamos a facilitarlo. Vamos a permitir que cada quien poco a poco vaya alcanzando esta capacidad de ser resiliente. Pero lo que yo veo que es muy importante en este tema de las familias resilientes es que el capitán del barco esté bien, que el capitán del barco sea resiliente. Eso quiere decir la mamá, el papá, ojalá estén juntos y si no, pues quien esté, sea resiliente. Les demuestre a sus hijos que se puede salir adelante, que el discurso que nos decimos a nosotros mismos, en lugar de hablar de todo lo que hemos perdido, de cómo la vida es tan triste y es tan dura, podamos modelarles la forma en la que vamos a buscar salir adelante. Eso es muy importante. Tengo unas estrategias que podríamos seguir para poder despertar y trabajar la resiliencia dentro de la familia. Estas son unas estrategias que Ana Forés y Jordi Cané nos dan para estos tiempos complejos. Lo primero es que tenemos que establecer una estructura de acuerdos claros dentro del hogar. Me imagino que esto pues ya lo han hecho porque estamos todos en la casa, nuestros hijos están todo el tiempo en casa, entonces necesitamos establecer una rutina. Los horarios son verdaderamente importantes. Los horarios para acostarse, los horarios para levantarse, los horarios para hacer tareas, que incluya el horario de la actividad para hacer actividad física y también que incluya el horario
el tiempo para relajarse, para desconectarse de todo. Ver televisión, jugar sus juegos, platicar con amigos. Tenemos que ser muy tolerantes con esto, más con adolescentes, permitir que tengan un tiempo para hacer las llamadas con sus amigas, que puedan crear, aunque sea de esa manera, en la distancia, su red social de apoyo. Pero todo tiene que estar dentro de una estructura. Quiere decir que, bueno, a tal hora es la hora de acostarse, vamos a respetar todos esta parte de la estructura y todos a descansar. Esto es muy importante porque al otro día, si es un día de clases, tiene que estar listo para tomar sus clases, ¿verdad? Es importante dentro de este horario como convencer a las niñas que pues tienen que estar sentadas de tal forma, sus materiales listos, la computadora preparada o lo que sea que vayan a necesitar. Pero esto es necesario. Tenemos todos que saber, ¿verdad? Que si no vamos a estar en la casa los papás porque tenemos que salir a trabajar o esto, educarlos y negociar con ellos es muy importante. Es una maravillosa oportunidad para crear independencia en nuestros hijos. Darnos apoyo mutuo entre los progenitores. Los papás tienen que estar en este momento, tenemos que bajar un poco las defensas y tenemos que bajar los conflictos que traíamos y ponernos de acuerdo para sacar adelante este barco que se llama familia y para poder llegar a acuerdos y demostrarle a los niños llegar a acuerdos como cuestiones mínimas de respeto, de tolerancia. Esto es necesario, ¿verdad? Diseñar estrategias para afrontar las situaciones eficazmente. Esto es muy importante. Como, ¿cómo vamos a hacer si alguien en la familia se enferma? ¿Qué estrategia vamos a seguir si hay una situación complicada? ¿Cómo diseñar estrategias y tal vez platicarlas y que tengan como la noción psicológica de cómo hacerlo si esto llegara a pasar? Necesitamos llevar a cabo prácticas de cuidado y crianza efectivos. Esto quiere decir que tenemos que bajar todas las revoluciones lo más que podamos para que nos encontremos con nuestros hijos. Tener momentos que no sea de regañar por la tarea, que por la televisión, que el teléfono, sino que de estar con ellos, escuchar qué tienen que decir, de conocerlos y crianza efectiva, preguntarles si necesitan algo, si necesitan contarnos algo. Esto es llevar a cabo estas prácticas. Necesitamos establecer una interacción y un vínculo afectivo entre padres e hijos y la presencia de la relación cálida y el apoyo al menos con uno de los padres, lo que les acabo de decir, ¿verdad? Que tratemos dentro de la rutina diaria de estar con ellos, pues lo más que se pueda, dentro de los límites que se pueda, quizás tomar la cena juntos, quizás tomar un tiempo de relajación y de platicar y de otros temas, preguntarle a cada uno cómo pasó su día, qué aprendió, cómo le fue en la clase de tal, cómo le fue, cuánto sacó en la tarea tal. Necesitamos eso, bajar las revoluciones, darnos cuenta que esto es ahora una de las cosas más importantes, la convivencia en familia, estar con la familia. Y en esto de los vínculos y de la convivencia en familia, yo creo que es importante practicar aquellos rituales o aquellas prácticas espirituales o religiosas que ustedes creen, dependiendo de la religión. Si son católicos, pues tal vez vamos a rezar un denario, sino el rosario, pero algo que puedan hacer juntos, como las prácticas espirituales o las prácticas religiosas ayudan mucho en este tiempo, como para fusionar mejor a la familia, para hacerlo sentir presentes. Y si no, pues una oración o una meditación, dependiendo de lo que practique, pero algo que calme y que vaya para el espíritu. Necesitamos fomentar las expectativas positivas de los padres sobre el futuro de los hijos. Quiere decir que transmitirles optimismo. Vamos a estar bien, vamos a salir adelante. Si algo nos pasa, vamos a salir adelante. Y los que sobrevivan tienen la obligación de hacerlo bien. Los que sobrevivan tienen la obligación de salir bien adelante, de superar las dificultades que tengamos. Transmitirles esto. Necesitamos mantener responsabilidades compartidas en el hogar, ¿verdad? Ahora más que nunca.
que sus hijas se sientan parte de su familia, que no están allí en un hotel, que no están allí, no sé, hacer lo mucho o lo poco que puedan, pero necesitamos compartir las responsabilidades, ¿verdad? Y si entre semana es complejo, trate que los fines de semana se vuelva un ambiente colaborativo. A los chicos no les gusta tener responsabilidades de la casa, creo que lo saben, no les gusta, pero cuando lo hacen, la sensación de pertenencia a la familia es muy grande y es muy gratificante sentir que yo puedo ser parte de esta familia y que yo colaboro. No colaboro con lo mío, eso lo tengo que hacer, mi cuarto, mi cama y mis cosas, eso lo tengo que hacer, no. Colaborar con una actividad que beneficie a toda la familia, para el bien común. Esto es importante, esto da cohesión dentro de la familia, da pertenencia dentro de la familia. Lo que ya hablábamos, ¿verdad? La espiritualidad y la trascendencia, como hablarle a sus hijos, escucharlos sobre qué piensan, hablando espiritualmente, ¿verdad? Cómo lo viven, qué les ayuda, qué les sirve más. Estas prácticas son muy, muy importantes. Y en todo esto que hemos hablado, pues la expresión emocional siempre, ¿verdad? En lo que les he insistido. No vamos a negar la experiencia emocional porque eso solo posterga, solo deja para después la resolución de los conflictos. Si ha habido alguna experiencia de pérdida de algún ser querido y por estas situaciones que hemos estado pasando, no se tuvo la oportunidad de compartir, de ir al sepelio, pues hacer algo en casa. Una carta, un rezo, encender una vela, algún ritual que le dé a la psicología de la familia que estamos cerrando esa pérdida, que estamos honrando la vida de quien se fue, que esperemos sean los menos posibles, ¿verdad? Pero estamos honrando la vida de quien se fue, pero crear rituales, no dejarlo solo así, dejarlo pasar solo así, sino que hay que hacer alguna experiencia visual, física, en donde participemos todos y podamos cerrar esa experiencia. Estos rituales son muy importantes, son muy importantes. Y cuando quisiera terminar con esto, cuando nos estemos preguntando en la fase del enojo, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Tenemos que ayudar a que nuestra familia nos preguntemos, ¿y por qué no a nosotros? ¿Y por qué no? Porque, y hablar de las fantasías, de por qué yo creería que no a mí, que no a nosotros. Y entonces, una vez lo hayamos platicado, hayamos sacado las conclusiones, entonces cuestionarnos. Ah, bueno, entonces si nos tocó a nosotros, y hay pocas cosas en las que podemos nosotros actuar, influir, nos toca cambiar. Lo primero es que nos toca aceptar las cosas como están. Así es, aquí estamos y lo aceptamos y lo vamos a vivir bien. Vamos a salir adelante, vamos a hacer lo posible por estar bien, vamos a hacer lo posible por salir resilientes de esta experiencia que nos ha tocado vivir. Es muy importante y creo que esto se suma a la carga de los que tenemos familia, ¿verdad? De los que tenemos hijos. No solo a las que ya traíamos, sino que ahora a poder modelarle a nuestros hijos y a la familia una buena forma de salir adelante. Esta es una oportunidad en la que podemos revalorar las cosas que valen la pena. Tenemos que cuestionarnos, ¿qué vale la pena recuperar del estilo de vida que traíamos? ¿Qué vale la pena? Tenemos que cuestionarnos qué no vale la pena retomar, qué cosas no vale la pena retomar de lo que traíamos y que esta pandemia nos ha cuestionado. Y una tercera pregunta con la que los dejo para que lo piensen allí sería, bueno, ¿y qué cosas hemos aprendido que a partir de ahora vale la pena enfocarnos? Porque si quedamos como antes,
Si volvemos a repetir la historia como antes, entonces no habremos aprendido. Y la idea es que de esta experiencia podamos todos aprender. Estas eran las reflexiones para el día de hoy. Agradezco de nuevo al colegio y espero dejarlos allí con un par de preguntas, con un par de ideas para que lo puedan reflexionar en familia. Siempre es un gusto que todos estén con bienestar y con salud.